Es posible perder a tu gran estrella, pero al mismo tiempo ser uno de los proyectos más prometedores de esta Premier League. Eso parece que aspira a ser el Aston Villa. Bueno, Juan, el Aston Villa ha tenido protagonismo muy a su pesar en este mercado de fichajes, aunque luego también vamos a ver que ha intentado reconducir la situación de una manera que al menos a mí me parece ejemplar. El caso es que queda lejos esa imagen de los villanos que se salvaron de milagro para bajar otra vez a Championship y ahora parecen mucho más estables. El Aston Villa, muchachos, muchachas, es el ejemplo de cómo gestionar con dignidad una ruptura dolorosa. Muy bien visto. Jack Grealish se va, pero la vida sigue. Muy bien y visto. Yo por delante. Muy bien. Y además te diré una cosa, que esto además yo creo que te debió gustar cuando lo hicieron, con comunicación. Y con transparencia. Muy Eso bien, tío. Moló mucho porque bien, salió el CEO del club. Luego, si queréis, hablamos un poco más adelante de eso. Pero lo han gestionado todo muy bien, con rapidez, para intentar anteponerse ante una situación que llevaban temporadas sabiendo que se les venía encima y que era cuestión de tiempo que sucediese. Y yo creo que la han llevado, por lo menos en lo que es planificación, luego puede salir todo mal, que se te lesionen todos los fichajes, de una manera bastante digna, en una Aston Villa que, como bien tú anticipabas, Nacho, da un paso al frente para ser un poquito más de lo que fue en su primera temporada en Premier y de lo que se intuyó durante algunos tramos, sobre todo al arranque, que podía ser la temporada pasada, porque empezamos hablando por ahí, por esa pasada temporada en la que pues tuvieron una buena primera vuelta que incluso intuyó que pudieran pelear por Europa, luego definitivamente se acabaron cayendo. Tras 16 jornadas, el Aston Villa la temporada pasada era cuarto, con 29 puntos, 30 goles a favor y solo 16 en contra. Recordaréis que entre otros logros le metió 7 al Liverpool, que por aquel entonces defendía su título de campeón de la Premier League. En los 22 partidos restantes, sin embargo, sumaron 26 puntos, marcaron 25 goles y recibieron 30, que, dada la dimensión del Aston Villa y de ser un equipo no recién ascendido, pero que pasaba su segundo año después del ascenso, era algo más natural de cara a lo que se podía ver en Villa Park. También tuvo mucha influencia, por supuesto, en estos números la lesión de Jack Grealish, que no pudo alcanzar ni los 30 partidos disputados y se perdió los 12 partidos que faltaron en su currículum en la segunda mitad de la temporada por lesión. Sí, así que precisamente hablamos de Grealish para comentar la figura del entrenador Dean Smith, porque el principal reto que tiene, evidentemente, es generar un buen clima en la era post-Grealish del Aston Villa. El Aston Villa, más allá de lo icónico del futbolista, que bueno, pues por su propia personalidad y por su propio carisma despertaba mucha atención, también en lo futbolístico, y así lo demuestran los datos, era tremendamente dependiente de la figura de Jack Grealish. Él era un generador absoluto de todo lo que sucedía en ataque en el Aston Villa, y de hecho, ya decimos, cuando faltó la temporada pasada, el equipo se cayó mucho en la tabla. Así que aquí tenemos que ver en torno a la figura de Dean Smith cómo va a gestionar eso, siendo que es un entrenador que tiene algunos grises en su historial con el Aston Villa, porque ya la temporada inaugural en Premier League, después de su vuelta, pues tuvieron incluso cerca el poder ser despedido antes de la pandemia. Sin embargo, ya decimos que lo hemos comentado alguna vez, la pandemia le salva, finalmente se acaba salvando la temporada un poco así asá, con aquel gol del Sheffield United fantasma que fue pero no fue, y todo este tipo de situaciones, y finalmente la temporada pasada la pasó más tranquila. Esta es una, yo creo que de confirmación y de reto. Luego hablaremos un poco más sobre su figura en el apartado de fichajes, pero a mí siempre me acaba quedando la duda en la figura del entrenador de que Johan Lange, no creo que en su cabeza, con lo bien que ficha y lo bien que está planificando el futuro del Villa, no exista un nombre para de verdad este plan futbolístico llevarlo a un estilo mucho más atractivo o ciertamente más reconocible que el de Dean Smith. A mí no me acaba de pegar Johan Lange y su planificación con Dean Smith, aunque también creo que Johan Lange valora este periodo en el que Dean Smith está manteniendo el barco a flote con garantías y todavía está preparado, digamos, para seguir llevándolo a buen puerto. Pero yo creo que si le preguntas a Johan Lange, de aquí a 5 años te ves con Dean Smith, yo creo que te saca una cartera de entrenadores diciendo, este tío es el que nos va a hacer jugar
como yo quiero que juguemos al fútbol y no Dean Smith, aunque esto es una opinión enteramente personal. En cualquier caso, hablábamos de Dean Smith y ahora tenemos que hablar de las salidas, y aquí hay un único protagonista, el que ha copado todas las portadas de los periódicos británicos durante todo el verano. Jack Grealish se ha convertido en el jugador británico más caro de la historia. 100 millones de libras ha pagado el Aston Villa por él. Ha pagado el Manchester City. El Aston Villa ha pagado el precio del poder. El precio del poder. Soy tontísimo. Jack Grealish, que evidentemente... Estaría bien que pagara 100 millones de libras, ¿no? Sí, hombre, Aston Villa estaría que pagara el propio Aston Villa la cláusula de rescisión para decirle al City, me habéis caído bien, te lo regalo. ¿Te imaginas? Una joyita para el fair play financiero. En plan, el Aston Villa paga 100 millones a Aston Villa y el Aston Villa pasa automáticamente a tener a Jack Grealish y además 100 millones de libras. Como la jugada del Spiderman, ¿no? Ahí. Exacto. Ceferín, chúpate esta. Ahí estamos, pero evidentemente la salida de Grealish ha sido dolorosa, pero en cierto modo inteligente. Ya decimos que luego lo comentaremos un poco más en profundidad. Yo creo que estaban bien preparados para este momento. Además de la salida de Grealish, pues ha salido... No estoy bien, ¿eh? En Buana, Samatta. Conocido por la comunidad de la media inglesa y también por algún comentarista en Latinoamérica al que algún desalmado se la coló en Wikipedia. Sí, esto sucedió. Como se ha matado Paco. Se ha matado Paco, pasa a ser se ha marchado Paco, y me da que se ha marchado para no volver. No se respeta nada ya, ¿eh? Nos han tocado nuestros pilares. No se respeta nada. Nos han tocado a nuestros intocables y nos han tocado las maracas. Las maracas. Andy Carroll. No está de momento. Marwan Fellaini. No está. Jesse Rodríguez. No está. Me haces daño, Juan. Patrick Cutrone. No está. Ni se le espera. No, es que la han cedido. Ya, es que no. En Babuena Samatta. No está. ¿Y qué? ¿Cómo nos divertimos ahora? Hombre, nos queda Mateta, que parece que va a jugar este año. Y arrebatado el tío. Hasta arrebatado. Mijail Antonio, ¿no? Pero poco más, ¿eh? A mí se me hace difícil venderos la Premier League 21, ya no hay buenos 22. días. No, ni jugadores en la Premier League, porque se han ido todos. Bueno, vamos a intentar sacar este vídeo adelante, pero ya sabiendo que se ha matado Paco, ahora se ha marchado Paco. Se va al Fenerbahce, que tiene la enorme fortuna por 5,4 millones de libras de disfrutar de su fútbol semana sí, semana también. Además, Tom Heaton se ha marchado libre, vuelve al Manchester United como 14º portero de la rotación. Bjorn Engels, que se ha marchado al astutísimo Royal Antwerp, que se va a juntar allí con Nainggolan, entre otros. Ese Antwerp habrá que echarle un ojo cuando tengamos un huequito. Por 2,6 millones se ha marchado. Y también acaban contrato Neil Taylor y Ahmed El Mohammadi, que se han marchado libres, ya decimos, tras acabar su relación contractual con el Villa. Nos esperan, más allá de estos, pues más grandes salidas. Había algún rumor sobre Anwar El Ghazi, pero bueno, siendo que fue incluso titular durante la primera jornada, parece improbable. Es un jugador muy cuestionado normalmente por parte de la afición, pero que luego rinde de una manera bastante notable. En el apartado de llegadas, para suplir esta gran salida de Jack Grealish, pues han llegado nombres muy interesantes a Aston Villa. Evidentemente, el primero, y yo creo que el más ilusionante, fue Emi Buendía, la sensación de Championship la temporada pasada, en la que era la gran estrella del Norwich. 34,5 millones de libras, me parece un buen precio para un futbolista que ha demostrado tener talento de sobras para ser diferencial en la Premier League, porque ya lo fue con el Norwich. No solo ha sido diferencial en Championship, también lo ha sido en Premier League. También llegó Danny Ings por 31,7 millones, un buen negocio, aunque para un jugador que acababa contrato y tenía 29 años, se podría sospechar que quizás han sobrepagado. Ya veremos. Bueno, es un buen delantero. Es un buen negocio. Se puede decir que es un buen negocio para ambas partes, ¿no? El Southampton sacó mucho dinero por un jugador que se iba a ir y el Aston Villa se lleva a un goleador más que contrastado. Luego Leon Bailey, que llegó del Bayer Leverkusen por 28,8 millones de libras. Ashley Young, que llega libre del Inter y que vuelve a casa también, un reencuentro muy interesante que seguiremos de cerca. Y Axel Tuanzebe,
Tuancebe, que llega cedido procedente del Manchester United para ganarse unos pocos minutos ahí en esa rotación defensiva del Vila. Ya estuvo en su día Tuancebe en el Aston Villa, así que vuelve un club que en este sentido conoce. Además, en cuanto a los rumores que quedan por resolverse, sonaba al menos James Ward-Prowse, que yo lo veo bastante complicado porque ya sería el desmantelamiento total del Southampton después de Ings, Vestergaard. Tampoco vas a vender a Ward-Prowse porque entonces te vas de cabeza a segunda división. Tammy Abraham y Todd Cantwell han sonado también, pero no tienen mucho sentido viendo las llegadas que ha habido. Quizá un centrocampista de corte defensivo que dé ciertas garantías y también aporte algo de rotación. En cualquier caso, el CEO del club, Christian Purslow, aclaró que los 3 fichajes llegan para suplir a Jack Grealish y que estaba todo pensado. Es aquí donde entramos en este vídeo que publicó el Aston Villa después de vender a Jack Grealish. Purslow, durante unos 5 minutos, es verdad que era un comunicado, que él lo estaba leyendo, hay que reconocerlo, pero da la cara. Y más allá de que el contenido esté leído, lo que me parece interesante es que toca todos los palos. Toca los detalles del contrato de Grealish, que estipulan que si llegaba una oferta de 100 millones de un equipo Champions se iba, y esto que ahora comentamos, que han buscado en el mercado no a un nuevo Jack Grealish, sino a 3 futbolistas que compensen lo que generaba Jack Grealish. Y al final del comunicado, él dice: de esta manera creemos que lo compensamos y dejamos de depender de una única estrella. Y toda esa forma de pensar y además de comunicarla me parece de 10. Sobre todo que ya decimos, era una situación que el Vila era consciente que se le estaba acercando desde hace un par de temporadas, que Grealish, si le llegara una oferta interesante para competir por Champions League, la terminaría aceptando en algún momento. Y es una forma de afrontar ese tipo de situaciones completamente opuesta a la que vemos en el Tottenham. Las dos son válidas, a cada cual le gustará más una, pero el Vila dice: sabemos que se va a marchar, entonces no le vamos a poner trabas, porque además es un futbolista que yo creo que ellos mismos le querían reservar ese derecho a Grealish para decirle: no te queremos cortar las alas tampoco, si llega tu momento, nos has ayudado mucho, te damos las gracias y te vas. Te fijamos un precio, que es el que nosotros creemos que es el que podemos permitirnos para dejarte salir, 100 millones, lo dejamos en una cláusula y no hay negociaciones. Quien quiera que los venga, los pague, te vas pronto y ya tengo preparados a tus refuerzos. De hecho, Emi Buendía se anuncia mucho antes de que llegue Grealish. Eso da síntomas de que lo tenían todo muy pensado para esta salida. Con estos movimientos en el mercado de fichajes este verano, pues se nos queda una plantilla francamente interesante para el Vila de cara a esta temporada 2021-2022. Con en portería tenemos a Emi Martínez, que llega de ser no solo la sensación de la temporada pasada del Aston Villa, sino de la Copa América. Es verdad, es verdad. ¿Te gusta el faranduleo? ¿Te gusta el faranduleo? Mira comer, hermano. Mira que te como. Mira que te como, hermano. Mira que te como. Bueno, y también, por supuesto, para muchos con razón, y creo que aquí en esta reacción así fue, el mejor portero de la temporada 2021 en la Premier League. Sí, le acompañará en portería Jet Steer, que en principio será el segundo portero, pendientes de que incorporen probablemente a una tercera persona en portería, ya sea desde las categorías inferiores o en el mercado, aprovechando alguna oportunidad. En la línea de centrales tienen a Tyron Mitch, Henry Konsa, Axel Tuancebe y Corny House. Parecen bastante buena cubiertos. Rotación, 4 buenos nombres para un equipo del nivel del Vila, desde luego. En el lateral izquierdo tienen a Matt Target y a Ashley Young, que parecía que podía partir por esa posición, pero en la jornada inaugural jugó más arriba, jugó de interior como hacía en sus buenos tiempos en el Vila, así que veremos cómo lo quiere usar Dean Smith. A nadie se le escapa que es un futbolista que también se le ficha para cubrir toda esa banda, así que también lo tenemos que incluir aquí. Y en el lateral derecho tienes a Matty Cash, que viene a completar una temporada extraordinaria, no ha necesitado ninguna adaptación a la Premier League, y a Frederic Guilbert. A mí me parece que por ahora, en toda la línea defensiva, incluyendo la portería, la rotación es muy consistente del Vila. Sí, además en el centro del campo pues también se reproduce de alguna manera esto, aunque decimos que aquí es la zona donde probablemente, si hay una última incorporación, llegaría aquí. Douglas Luiz y Marvelous Nakamba, que se compartirán esa titularidad en el doble pivote junto a John McGinn, que parece ser el más indiscutible de todos. También están en plantilla centrocampistas como Morgan Sanson, Conor Hourihane o Jacob Ramsey. Futbolistas todos ellos interesantes, pero decimos, esta es la zona a priori un poquito más mejorable. En cuanto a las bandas, que yo creo que es donde brilla más el equipo, tenemos a Leon Bailey, a Trezeguet, que está en una lesión de larga duración y que nunca terminó de llegar a funcionar en el Vila. Emi Buendía, Bertrand Traoré y Anwar El Ghazi, pues jugadores todos ellos yo creo que muy interesantes. Por ejemplo, Bertrand Traoré,
tuvo una muy buena temporada pasada, ¿eh? Hombre, a mí me parece que si son titulares indiscutibles Leon Bailey y Emi Buendía, ya tienes un once titular muy interesante, pero si además para las segundas partes tienes a Bertrand Traoré, que es un futbolista muy, hasta un poco caótico, sí, pero que te viene bien para las segundas partes. Que me gusta que nos haga la sonrisilla con jugadores como Bertrand Traoré. Es un poco como un Alan Saint-Maximin, pero ya enajenado completamente. Sí. O sea, Alan Saint-Maximin en su cabeza está constantemente diciendo ¡fua! Pero Bertrand Traoré está diciendo ¡fua, fua! ¡Dios! ¡Balón, Dios! De hecho, fuerza un penalti en la primera jornada. Que sí, está absolutamente loco. Y aparte, Anwar El Ghazi, que a mí me parece que como principal discurso ofensivo no te vale, pero sí como un discurso secundario. Y terminamos con la delantera, con Ollie Watkins, con Danny Ings, con Wesley, que parece que ahora tiene muchos problemas al respecto para hacerse un hueco, y con Keenan Davis. Ollie Watkins y Danny Ings se postulan como los grandes candidatos a ocupar esa posición. Es una de las dudas de cara a esta temporada. ¿Cómo va a jugar con estas piezas Dean Smith para encajar a Ollie Watkins y a Danny Ings en la misma posición? Luego lo comentaremos, pero antes de hablar de esa alineación probable, vamos a hablar de las expectativas de este Aston Villa, que parece, Juan, que el objetivo, al menos mínimo, con esta alineación, con esta plantilla, es estar entre los 10 primeros. Sí, yo creo que sobre todo debe ser un año para asentar las bases de ese Villa post-Grealish. Creo que exigirle al equipo que inmediatamente estén peleando por Europa sería pedirles demasiado, siendo que pierdes a un jugador súper importante del que el equipo dependía mucho y llegan 3 llamados a ser importantes que todavía tienen que adaptarse, así que yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Estar en la mitad alta de la tabla sería suficiente y quizás las alegrías te las pueden dar en la temporada una buena participación en Copa, como por ejemplo pues mira la que tuvo el Leicester el año pasado, que al final se acabó alzando con una, quién sabe. Y además también tenemos que hablar muy bien de la planificación deportiva que está haciendo de momento Johan Lange, que es el director deportivo que asumió el rol desde que lo dejó Jesús García Pitarch tras esa primera temporada en Premier. Y para que veáis un poco lo que han cambiado las cosas, con García Pitarch el Villa se gastó 140 millones de libras en gasto neto, fichando a jugadores que han sido importantes luego en este Villa, como por ejemplo es Minks, como es Douglas Luiz, como es Target, Konsa o El Ghazi, pero desde luego hubo muchos fallos en aquella planificación con fichajes que no han funcionado, como Trezeguet, como Heaton, como Engels, Peleteiro, House o el propio Wesley, que llegó por una cantidad que ahora parece desorbitada, alrededor de los 30 millones de libras. En cambio, en estos últimos veranos se ha fichado, creo que de una manera un poco más inteligente, con Johan Lange, que además ha gastado menos, 72,6 millones de gasto neto en estos últimos veranos, con fichajes muy interesantes, además jóvenes: Watkins, Traoré, Emi Martínez, Maticas, Emi Buendía, Danny Ings, Leon Bailey. La apuesta te puede salir mejor o te puede salir peor, pero desde luego parece que hay un plan y que hay un sentido en todo lo que hace Lange como director deportivo. Para mí el mejor fichaje del Aston Villa es que es Johan Lange. Desde que Johan Lange está en todo este aparato detrás de los fichajes, veo que el Aston Villa ha pasado de ser un club a la deriva que nadie entendía muy bien cuál era el plan y que simplemente ascendió a la Premier League y como que intentaba quedarse por simple estatus histórico, a ahora ser un club que de verdad tiene un plan a medio largo plazo para saltar, quién sabe si puestos europeos, pero desde luego el top 10, que hace no mucho parecía muy lejano. Ahora sí, con todo esto ya sabido en esta previa de la temporada de Aston Villa, nos imaginamos un 11 en el 11 de los villanos. La alineación prevista a mí me parece muy complicado, porque de alguna manera tenemos que encajar a Watkins y a Ings. Tenemos dos escenarios: o bien trasladar a Watkins al extremo, que es donde ya en su día jugaba en divisiones inferiores, hasta que en el Brentford centraron su posición, que a mí me parece muy raro, porque Watkins ya es un delantero centro. Y explotó en ese cambio, precisamente. Efectivamente, o una doble punta con Danny Ings, que tampoco me parece una locura, pero si usas una doble punta, renuncias a alguien o alguien va a estar descolocado por ahí. No sé si Emi Buendía, si Leon Bailey, a lo mejor demasiado atrasados en un 4-4-2. Bueno, nuestras opciones son un 4-2-3-1 o un 4-3-3. ¿Qué nos quedaría de la siguiente forma, Juan? Sí, tenemos a Emi en portería, Tarjei como lateral izquierdo, Maticas como lateral derecho, Minks y Konsa en la línea de centrales, McGinn sería el pivote titular indiscutible y el otro puesto se lo turnarían entre Douglas Luiz, cuando se recupere. Bueno, viene de la Copa América muy exigente, evidentemente no ha podido estar a inicio de campaña, pero puede ser titular junto con Marvelous Nakamba. Por izquierda está
estaría Watkins, aunque ya decimos que tenemos la duda, podría jugar una doble punta con Danny Ings. Como media punta, Emi Buendía, que desde luego yo creo que es su posición idónea, Leon Bailey por banda derecha y arriba Danny Ings. Veremos, pues ya os digo, también puede cambiar a una especie de 4-4-2 raro con una doble punta, pero 4-3-3, 4-2-3-1, esto nos lo irá desvelando Dean Smith. Ahora os esperamos, muchachos, a vosotros en comentarios para que nos digáis qué esperáis de esta temporada y del futuro del Aston Villa, de este Aston Villa reconstruido después de la marcha de Jack Grealish, un momento que parecía que no iba a llegar nunca, pero lo que está claro es que el futuro de los villanos parece planificado. Ahora hay que ver si lo que en la teoría pinta bien, luego en la práctica funciona igual de bien. Nos vemos en el próximo vídeo.